Hoy en Criterio Hidalgo conoce a Adolfo Pontigo Loyola. Actualmente es candidato a diputado local por el Distrito 13 de Pachuca. Fue rector de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y antes ocupó varios cargos al interior de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Entrevista. Hola, soy Adolfo Pontigo Loyola y soy muy complacido de poderme dirigir a todos ustedes. Yo nací en las faldas del viejo barrio de Lobo, en la calle de Fernández Lizardi, ahí cerca de Dalia. Mi infancia la pasé en el centro histórico de Pachuca, en la calle de Hidalgo, en el 101. Ahí había una casa antigua que era la Sastrería El Caballero Elegante, una sastrería muy reconocida en los 60, 70, que era propiedad de mi tío y era el punto de encuentro para adultos que se reunían a ver el box los fines de semana, y para los niños en ese entonces pues nos reuníamos a los pies del majestuoso reloj monumental, que era, en ese entonces era un reloj hermoso. Muy cerca estaba el Cine Reforma y nos pasábamos mucho tiempo después de terminar la escuela y antes de irnos cada cual a nuestras casas, jugando en esa plaza hermosa que aglutinaba a toda la sociedad de Pachuca. Mis padres mi padre ya es finado, Miguel Pontigo Hernández. Él tuvo dos profesiones en la vida, fue boxeador y fue policía. Por eso más adelante yo platicaré por qué el profundo respeto a la gente de la cultura del esfuerzo, que es en la que yo me he formado. Mi madre es Brisa Loyola Sarasúa. Ambos, de su matrimonio, cada cual tuvo, antes de juntar sus vidas, tuvieron un par de hijos. Mi papá, un par de mujeres, hermanas mías, mi mamá otra mujer. Nosotros somos 4 hermanos, hijos de ese matrimonio. Yo soy el más grande. Mis demás hermanos pues es Pati, Angélica y Juan de Dios. Decía yo la importancia de la cultura del esfuerzo porque justamente nuestros padres tuvieron la visión de, aún que no tuvieron más que la primaria como referencia de estudios, de apostarle a sus hijos a que ellos estudiaran una licenciatura, y más aún, todos mis hermanos, sin excepción, lograron obtener cuando menos un posgrado. Una de mis hermanas tiene 2 carreras, y esto habla de la visión y de que todo se puede hacer cuando hay empeño y cuando hay disciplina. Se dice muy fácil, pero atrás del esfuerzo y de la carencia quizá de cuestiones académicas, de formación académica, es maravilloso que alguien le haya apostado a eso. Así fuimos estudiando en ese entonces en las mejores escuelas que nos podían acercar nuestros padres. La primaria en la escuela inglesa, la secundaria en la Julián Villagrán, y después entré a la preparatoria 1. Fue mi primer contacto con la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Toda mi vida he hecho deporte, soy una persona muy disciplinada. Obligadamente tuve que aprender a boxear, sin duda era el deporte de mi padre y tuve que aprenderlo, y debo decirlo no con mucho gusto, sí con mucha demanda. Ese deporte me ha formado y lo he platicado en un video que anda circulando por ahí de mi vida. Yo era un tipo demasiado introvertido, incluso a veces hasta tartamudeaba, y la gente no concibe que una persona que tiene la facilidad de poderse dirigir ante las cámaras o ante un escenario amplísimo haya podido padecer esto. Eso me lo enseñó el deporte: luchar, defenderte, levantarte, tratar siempre de sacar lo mejor tuyo para poder alcanzar tus metas. No hay nada en la vida que se pueda conseguir sin trabajo. En estas condiciones ingresé a la universidad, observé algunas cosas como estudiantes con las que no estaba yo muy de acuerdo cuando estaba en la Prepa 1, después estudié en la licenciatura de Derecho, en lo que era el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades. Fui como la tercera generación que le tocó estudiar a la salida a Tulancingo, lo que hoy es la ciudad del conocimiento. Y cada que se me permite, como ahorita, evocar esas memorias, pues debo decirlo, hoy que estoy fuera de la universidad, es una bendición las condiciones, las características, la infraestructura, los programas, la plantilla docente que hoy tiene una institución de educación pública que está situada entre las 4 más importantes de México, entre las 1200 del mundo. ¿Por qué hago énfasis en eso? Porque bueno, si yo quería estudiar en ese entonces, cuando me tocaba en lo que se llamaba la unidad universitaria, el único transporte eran tus tenis o tus zapatos. Probablemente habría, como siempre ha habido, algún joven que el papá le prestaba el carro,
pero uno tenía que caminar. Pachuca se acababa un poquito adelante del Instituto Mexicano del Seguro Social y de ahí se tenía uno que ir a caminar. Hoy las condiciones son diferentes, afortunadamente. Terminé mi licenciatura, después fui a estudiar un posgrado y una vez más aparece la imagen de la institución. En esa época yo terminé en el 82, en esa época en el 81. En esa época pues, no había posgrados en la universidad, uno tenía que emigrar a Ciudad México, en ese entonces, al Distrito Federal, o bien estudiar en la Universidad Autónoma del Estado de México, que eran los mismos maestros, pero de fines de semana, para que aquellos que teníamos que trabajar, pues pudiéramos continuar con nuestros estudios. Parte de la forma de vida de mi padre, decía yo, él estuvo metido en dos aspectos para subsistir aparte de sus propios trabajos. Hubo un tiempo en que tuvo un par de taxis, estaba yo en la preparatoria 1, yo tenía que trabajar en el taxi. Hoy que ando recorriendo las calles, me encuentro a mucha gente que me saluda y me he encontrado a 2 o 3 personas que tuve la fortuna de conocerlos en esa época. ¿Por qué refiero todo esto? Porque después de haber sido rector de la universidad, para todos los chavos que en algún momento se dieron a llamarme de una manera tan generosa que la llevo tatuada en el alma, Lord Pontigo, ellos me imaginan con una corbata, con un traje, en un vehículo, pero mi vida no fue así, mi vida fue de trabajo y fue de ardua lucha, y por eso siempre en mis discursos, fuera y dentro de la institución, y hoy en este proceso en el que estoy empatado 100% con la justicia social. ¿Por qué? Porque aprendí específicamente en la universidad que lo único que puede diferenciar a quien está en uno de los 40 o 30 pupitres de un salón es lo que puede uno traer en la cabeza y lo que puede uno traer en el corazón. Ahí no importa si alguien es hijo del político, del empresario, del constructor, del abarrotero o del policía o del boxeador. Sale adelante el que tiene más empeño y no siempre el más estudioso es al que mejor le va. Porque junto con el estudio hay algo que se llama personalidad. Y esa personalidad, cuando va imbuida de la cultura del esfuerzo, el resultado siempre va a ser el mejor. En esas condiciones me fui a hacer mi especialidad. Tuve la oportunidad como estudiante de representar a la universidad en 2 deportes. Uno de ellos fue el tenis y otro más en la prepa fue la gimnasia olímpica. Me fui a estudiar una especialidad en Derecho Penal en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, con gente muy reconocida que hoy son extraordinarios amigos de quien les habla, el doctor Jorge Ojeda Velázquez, Ricardo Sanz Quiroga, Celso Osorio y Nieto. Jorge Ojeda Velázquez se convirtió no solo en mi maestro, era un maestro muy joven que venía de estudiar de la Universidad Canónica de Roma, el primer doctor egresado de la Universidad Canónica de Roma mexicano, y fue más que un maestro, después fue un amigo, se convirtió en un mentor, y es una persona con la que llevo una extraordinaria relación desde hace muchos años. Como dato curioso, cuando era yo estudiante en el posgrado, lo invitaba a dar clases a la universidad y me dijo, pues no me da tiempo ahora, pero créeme que si algún día tú llegas a ser director de la facultad, voy a ir a dar clases y lo voy a hacer gratis. Y como no hay plazo que no se cumpla, después de haber sido director de mi prepa, fui director del Instituto de Ciencias Sociales y él, de manera muy caballerosa, vino a dar clases en el posgrado. Es una persona muy reconocida en materia de Derecho Penal. Así, posteriormente hice una maestría. Mis hijos ya estaban creciendo, estaban en la secundaria. Mi hija estaba en la primaria, uno de mis hijos estaba en la secundaria, y me invitaron a estudiar el doctorado en Derecho. Justo me estaban haciendo la invitación, yo era titular de la Dirección de Administración Escolar, y entonces mi hija, que era muy pequeñita, pero que desde chica era muy latosa y muy como su papá, de levantar la mano y decir lo que cree y lo que piensa, le dijo al doctor, que era responsable del programa, le dijo, mi papá ya no puede estudiar porque tiene que estar al pendiente de nosotros, casi no lo vemos, y entonces tuve que claudicar en hacer mi doctorado. En todo este proceso me ha acompañado mi esposa. Mi esposa es una mujer con la que llevo prácticamente 39 años de casado. La conocí muy joven, yo le llevo 6 o 7 años. La conocí muy joven hace mucho tiempo, desde muy joven, desde que estaba yo estudiando mi especialidad, mi primera especialidad.
empecé a dar clases en la universidad también. Iba yo, en ese entonces se estilaban los adjuntos, ¿no?, de alguien. No iba el titular, iba el adjunto era pasante. Entonces fui a cubrir un par de clases de 2 personas que me dieron la oportunidad de cubrir una materia que era teoría política y una materia que se llama Introducción al Estudio del Derecho, y que es la piedra angular. Toda aquella persona que pretenda cumplir con la característica de legislar, lo primero que tiene que hacer es leer el libro de García Maínez de Introducción al Estudio del Derecho para conocer los avatares de la práctica legislativa en el plano documental. Con esas materias empecé, fui avanzando, me fijé 3 metas en mi vida en la universidad. La primera ya la dije, fue ser director de la Prepa 1, fui director a los 29 años. Después de eso me fijé el objetivo de ser director de mi facultad, cosa que también logré. Y mi tercera meta fue ser rector de la universidad. Ahí aprendí una frase que no es mía, que es de un autor irlandés, George Bernard Shaw, pero que cuando la leí cobró mucho sentido y ejemplificó ese sueño que yo tuve de joven, de emular a gente extraordinariamente maravillosa que tuve la oportunidad de conocer en el aula. Todos tenemos siempre un referente, y eso es algo que siempre le he dicho a la gente. Un académico que se para frente a un grupo le puede cambiar la vida a una persona para bien o para mal también, y eso es muy cierto. Yo tuve afortunadamente gente muy buena, otra que no lo fue tanto, pero que también me enseñó lo que no debía yo de hacer. Y tuve como referente académico, por ejemplo, a un extraordinario maestro que también fue rector, el tercer rector de la universidad, el doctor Licenciado Jesús Ángeles Contreras, que aparte de ser rector, de ser abogado, de ser rector, era poeta, era campeón de oratoria, era maestro normalista, y sus clases eran la posibilidad de ver en el mapa mental una película extraordinaria por la forma y su narrativa tan particular. Gente como esa me formó. Alguna vez tuve la oportunidad también de conocer a un extraordinario rector que fue el que hizo el cambio de la universidad radical, desde mi modesta opinión, y que además no es de Hidalgo, era del Estado de México, el ingeniero Carlos Herrera Ordóñez. Lo conocí muy jovencito, yo ya estaba trabajando en la universidad, haciendo mi servicio social, y era el rector. Todas esas personas te van marcando y entonces se van convirtiendo en un referente para lo que tú quieres ser. Al paso del tiempo, yo acabé concursando por las materias, una de las materias que tenía el ilustre maestro Jesús Ángeles Contreras, que era Derecho Penal, parte general, y son las materias que yo impartí muchos años: teoría, introducción al estudio del derecho, Derecho Penal, parte general, y Derecho Penal, parte especial, que tiene que ver, en ese entonces tenía que ver con los delitos. Tuve la oportunidad de formar a muchas personas, también me he encontrado en estos avatares que hoy ando realizando, a cualquier cantidad de personas que me recuerdan. Hasta ahorita todos han sido con mucho cariño, sé que habrá algunos que discreparán de lo que opinan, pero pues esa es la vida, y eso también se aprende en la universidad. Lo maravilloso es que no pensemos igual, pero que tengamos siempre la misma finalidad. Es maravilloso que cada cual tenga su propia idea, su propio concepto, y que podamos ponernos de acuerdo. Así llegué poco a poco a ser director del instituto. Ahí conocí a muchos jóvenes. El instituto siempre ha tenido una solidez y un prestigio, pero en la época que me tocó estar, conformamos una gran familia en la que se aparecieron muchos jóvenes que hoy son funcionarios y a los cuales aprecio enormemente. Y de ahí pues tuvimos la visión y el trabajo para poder, después de 40 años de trabajo en la universidad, consolidar un gran anhelo, que era dirigir o ocupar el encargo ejecutivo más alto que confiere la institución, y que hasta este momento, salvo lo que venga en adelante, ha sido la encomienda más, no solamente la más distinguida, sino la más maravillosa, porque me permitió estar cerca de muchos jóvenes y me permitió poder pasar a la historia, no por el hecho de ser rector, sino por el hecho de defender lo que le da esencia absoluta a las universidades públicas: su autonomía. Y esa autonomía se defendió a capa y espada en todos los ámbitos, y pudimos ganar en la Suprema Corte de Justicia los embates del legislativo, orquestados por el gobierno en turno,
a efecto de querer violentar algo tan sagrado como lo es la autonomía constitucional que nos confiere el artículo 3. Creo que tengo una linda familia. Actualmente vive mi madre, todavía tengo la fortuna de que ella viva, es una mujer muy fuerte de 86 años, una mujer adelantada a su tiempo, siempre defensora de los derechos de las mujeres. Hay muchas personas que pueden dar testimonio en ese barrio de Lizardi de cómo mi madre intervino siempre para buscarles un espacio, para protegerlas, incluso para llevarlas a nuestra propia casa a vivir con nosotros por los embates que sufrían en ese entonces, donde la cultura misógina estaba prácticamente muy acendrada. Sigue existiendo sin duda, pero ya no tanto como en ese entonces. Soy una persona orgullosa de mi edad. Mucha gente siempre me pregunta mi edad cuando yo platico de cuándo egresé y todo esto, y además pues como persona pública pues la gente siempre sabe mi edad, o casi siempre sabe, pero la gente que no me conoce, yo tengo 65 años, voy a cumplir el próximo 17 de abril, así que si alguno quiere invitar a un cafecillo o algo, estoy más que puesto para celebrar el que llego rayando, según la Organización Mundial de la Salud, a la edad de los que todavía se consideran jóvenes. Así que en ese contexto disfrutaré de este contexto de llegar a los 65 años. Hoy tengo la oportunidad de enfrascarme en un nuevo proyecto que más adelante les platicaré, pero estoy muy orgulloso de lo que hasta este momento he podido consolidar, siempre sirviendo a la gente. Pues bienvenido, muchas gracias por el tiempo. Por favor, cuéntanos ahora sí, ¿qué te impulsó a entrar a la política y por qué en este distrito, en este proceso electoral? Mira, quiero dejar claro, partiendo de qué es la política, de manera general, porque de repente todo el mundo dice, ¿por qué creer en los políticos o la política es un asco? Bueno, ¿quién sabe de qué política entiendo de qué política estamos hablando? De esa política que se mezcla con algo que se llama grilla. La política, desde el punto de vista académico, es una actividad humana encaminada a la consecución de una meta, y eso es lo que tú, lo que yo, lo que todos hacemos. El ser humano es un ser político por naturaleza, porque precisamente se desarrolla en sociedad. ¿Qué es lo que me impulsa? Creo que hay muchas cosas por hacer. Mi vocación es de servicio, como académico en una institución de educación pública, como estudiante he podido constatar y darme cuenta de las terribles diferencias entre la gente que tiene una cierta posibilidad económica y entre quien no la tiene. Yo no estoy a favor, no estoy en contra de aquellas personas que han consolidado su vida y que tienen una proyección y que tienen sus finanzas resueltas porque se han partido el alma. Hay ejemplos grandiosos de gente que tiene muchísimo dinero, ayuda mucho a la gente y le ha costado mucho trabajo. Pero hay gente que de la nada se ha hecho de un dinero o del dinero que no es de ellos. Y hoy que he narrado previamente de dónde vengo, seguramente todos estos chicos que me llamaban o me llaman Lord Pontigo o Lord Loyola, pues sabrán que Lord Loyola no nació ni en una camioneta que por cierto no era mía, era de la institución, y que si yo traía un buen traje al principio era porque tenía un tío que era sastre, así de simple. Cuando mi tío murió y supe lo que costaba un traje me empecé a preocupar, ¿no? Entonces, ¿por qué quiero estar ahí? Porque he visto estos contrastes. Hay gente valiosísima que lo único que necesita es el impulso, pero todos sin excepción, la gente que tiene y la que no tiene, todos sin excepción requerimos siempre de un apoyo, de alguien que nos pueda dar cierta luz cuando queremos hacer algo. Mi vocación es de servicio. Me duele un poco y es público porque dicen que lo que se ve no se juzga. Me duele un poco ver los contrastes aquí mismo sobre la Avenida Juárez. Si vamos continuando y trabajando, uno ve el edificio viejo donde yo estudié de la Prepa 1, que era terrible, aunque había extraordinarios académicos como siempre, pero el edificio era un edificio con muchas limitaciones. Y uno ve el despliegue monumental que hoy tiene la Prepa 1, donde se albergan los mejores laboratorios de América Latina, y algo ha hecho la universidad que ha podido consolidar este tipo de proyectos. Lo digo y lo refiero, las instituciones públicas, en este caso las universidades públicas, pues viven de los impuestos que todos pagamos.
como el gobierno estatal, como el gobierno federal, como el gobierno municipal. Me duele un poco ver cuando uno recorre las calles, lo que sucede en las calles, lo que está pasando en las calles. Es increíble, o sea, increíble que uno recorra ahorita un Boulevard Colosio y a alguien se le haya ocurrido, prácticamente acabando una administración municipal, poner piedras, pintar y poner palmeras, ¿no? O sea, es patético ver ese tipo de cosas. Eso no sirve para nada. Cuando podríamos, si tuviéramos altura de mira, si tuviéramos una visión metropolitana, ese dinero podría invertirse en otras cosas. Entonces me duele un poco ver cómo la universidad ha podido consolidar, o sea, eso me llena de orgullo, pero me duele que la gente de mis comunidades, de mi barrio, yo inicié mi campaña recorriendo Lizardi. Ustedes pueden ir a entrevistar a cualquier persona, año con año, abren la calle y la vuelven a cerrar para arreglar el drenaje. O sea, es increíble, no puede uno circular, está lleno de tierra, o sea, es increíble. Y eso pasa porque hay personas, y lo digo con profundo respeto, que lo único que tienen son ocurrencias. Nosotros lo que hemos hecho, y ahí fue donde yo aprendí, aquí hay que tener una cultura de planeación estratégica. Las cosas no suceden y eso también es bueno que la gente lo sepa. No va a llegar nadie con una varita mágica a cambiar el Pachuca en el que vivimos. Hay que planear, hay que trabajar y hay que legislar para que las cosas se hagan, aunque mañana quienes hoy estemos o quienes están ya no estén, pero que los que vengan no se salgan de esa proyección. Eso es una cultura de planeación que no hemos tenido desafortunadamente en el Estado. Entonces por eso quiero participar. ¿Por qué Pachuca? Pues porque aquí nací. ¿Por qué en el legislativo? Porque por mi formación puedo sumar mucho, y con esto no quiero decir que quien no la tenga no lo puede hacer. Todos podemos aportar y existen asesores que son brillantes, pero el hecho es que para mí es mucho más fácil y mucho más sencillo, mucho más entendible saber qué es lo que hay que hacer para legislar. Y en esa consecuencia, en mi encargo como universitario, pues pude conocer todo el estado y conocer también qué es lo que sucedía en Pachuca. Yo me acuerdo cuando se lleva la Prepa 4 al barrio del Lobo al que yo pertenezco, bueno, la gente no lo creía y todo el mundo apostaba a que esa preparatoria iba a estar destruida en menos de 2 años. Y hubo un tiempo en que esa preparatoria estuvo por encima de la Prepa 1, de la comunión que pudieron, de la sinergia que pudieron hacer quienes han sido directivos. Cuéntanos, ¿qué te motiva todos los días? Mira, el primer motivo es la gratitud de estar vivo. Quien me conoce sabe que siempre en mi forma de vivir y en mi forma de interactuar con otras personas, siempre he referido que somos muy dados a perder la capacidad de asombro. El hecho de levantarse, de abrir los ojos, es un milagro. Y si a eso le sumas que te levantas, estás, vamos a decir, en una cama estándar, ya no vamos a decir que en una cama eléctrica que tiene posiciones para la columna, no, una cama ordinaria, la que sea. Quiere decir que entonces tienes o estás bajo un techo. Y si llega la hora de comer y te puedes acercar a un plato de sopa, quiere decir que algo está funcionando y todo eso es un milagro. Desafortunadamente, a veces la gente no valoramos ese tipo de cosas y nos pasa a todos, ¿eh? Yo trato siempre de enfocarme y tengo la fortuna que desde hace 39 años me despierto y mi esposa siempre está junto a mí y eso también es un milagro maravilloso que hay que agradecer. Hubo un tiempo en que me encantaba escuchar las risas de los chavitos jugando de mis hijos, pues hoy no las escucho porque mis hijos crecieron y se fueron. Pero a veces llegan mis nietas y me llena de alegría justamente revivir esa época y ese momento. Eso es lo primero que me alienta. Lo segundo que me alienta es tratar de ser un ejemplo para la gente que viene después de mí. Yo lo aprendí con mis padres. O sea, no había un espacio donde yo me parara y me dijeran, hace muchos años cuando Pachuca era muy pequeñita y me decían, ¿cómo te llamas? Mi papá era muy conocido porque pues, fue cuarto gallo nacional cuando el campeón del mundo del peso, en que mi papá era campeón del estado,
era el Ratón Macías, que era el campeón del mundo, mi papá era el número 4. Entonces yo me paraba en cualquier lugar y escuchaban mi apellido y me decían, tú eres hijo del campeón, y eso me abría las puertas. O me paraba en algún otro lado y me decían, oye, tu mami es la señora Lola, nos ayudó en esto. Eso es lo que me preocupa, dejarle a la gente que viene atrás de mí un nombre, un prestigio y el deseo de servir a los demás. ¿Cuáles son sus principales ejes de campaña? Mira, yo manejé 10 ejes, estoy manejando 10 ejes, pero puedo destacar de entre ellos el tema del desarrollo sustentable, que tiene que ver con el agua, que es obligada, es un tema ahorita obligado. En el marco del desarrollo también, pues el empleo, no puedo soslayar por mi formación la educación y también por mi formación la seguridad. Así que en esos 4 aspectos y en cualquier tema que cualquier candidato presente en el trayecto de su campaña, en todos tiene que haber algo que es fundamental y que luego se nos olvida, y es la educación. Lo he dicho y lo sostengo, la educación no es la solución a todos los problemas, pero inobjetablemente incide en todos. Hace unos días leía una frase que me parecía maravillosa, que decía que debemos, para regresar a esa vieja frase de decir que la escuela es tu segunda casa, primero debemos recordar que nuestra primera casa es esa donde se nos enseñan valores y principios. Y para eso no se necesita tener un doctorado, se necesita tener cuestiones elementales, valores elementales, como la honradez, como el trabajo, como el compromiso. Yo sé que hay 1000 formas de conseguirlo, pero yo lo aprendí con la cultura del esfuerzo y con el deporte. Es una extraordinaria herramienta, no es la única, pero es una extraordinaria herramienta para que lo que te fijes lo hagas. ¿Cuáles consideras que son las principales necesidades del Distrito 13? Mira, el desarrollo sustentable es una de las principales necesidades porque ahí va implícito el tema del agua. Por ejemplo, si tú ahorita recorres las calles en este momento y te vas hacia ciertos lados, bueno, ayer venía yo regresando de México y parece que estamos llegando a México. Pachuca está cubierto de polvo. O sea, es increíble que no hayamos entendido la importancia que tiene el agua y que le tenemos que apostar a eso y que le tenemos que apostar a respetar el tema natural. Tenemos que ver la problemática de nuestra capital desde el punto de vista económico, pero también desde el punto de vista ecológico. Y en esa tesitura yo debo de decir que hemos dejado de hacer mucho. En todos lados me han dicho del agua y me han dicho de la seguridad. Pues no necesitan decírtelo, lo estamos sufriendo. Y la pregunta de los 64,000 es, ¿a dónde va a parar toda el agua? Toda el agua que se ha generado a través de las minas, por ejemplo. Es un pueblo en su momento minero por naturaleza, y cualquiera, por muy elemental que tenga el conocimiento y que ha tenido alguien que es minero o que conoce las minas, el problema más grave que tienen en las minas es que están llenas de agua. El asunto es que, dicho de manera muy respetuosa, no hemos invertido lo suficiente en infraestructura para la red hídrica, no le damos mantenimiento. La gente que trabaja ahí, eso te lo pueden decir, y te invito a que vayas, hagas una entrevista con los trabajadores de Casín, y de repente llega alguien y le encargan el tema de ponerse al frente de una dirección tan importante sin que tenga el pulso real y algunas veces ni siquiera el bagaje académico que debe de tener. Y ahí hay gente que lo sabe hacer, y eso no lo digo yo, te lo dicen los trabajadores de Casín. Y en lugar de que les den oportunidad a esas personas que llevan años, en las que han invertido dinero para que se capacite, aparte de la propia praxis que ellos llegan a complementar al día, pues en lugar de que la gente se respalde en ellos, muchas veces les da las gracias por temor a que les vayan a quitar la chamba. Eso sucede en muchos lados. Y si encima de eso de repente alguien dice por ahí que se van a llevar el agua de nuestro estado para llevarse a la Ciudad de México, pues la gente se pone histérica y con justa razón. Entonces yo creo que a lo mejor esa declaración o ese
ese dicho fue eso, un dicho sin dimensionar algunos aspectos que tienen que ver precisamente con la ley, con legislar. O sea, nadie puede disponer por una ocurrencia de algo que no le pertenece. El agua es de todos. La Constitución establece muy claro en su párrafo 5º del artículo 27, si no mal recuerdo, establece cuál es el territorio, y eso implica cuáles son las aguas y qué tipo de aguas hay. Aguas territoriales nacionales, aguas que son del Estado, aguas que son del municipio, cada cual con sus propias características pertenece a la población que integra cada uno de estos espacios. Y de repente alguien dice, bueno, pues con un decreto nos podemos llevar el agua. Sí, claro, por supuesto, pero ese decreto, como bien lo dicen, lo tendría que aprobar el legislativo. En este momento, y acuso ignorancia, no sé si exista un decreto que posibilite y permita, no lo conozco, pero aunque existiera, no se pueden llevar el agua a ningún lado si primero no se subsanan las necesidades de los hidalguenses y particularmente de los pachuqueños. ¿Y los recorridos qué te ha dicho la gente? ¿Qué te pide? ¿Qué te recomienda incluso? Mira, lo primero que me han dicho inobjetablemente en todos los recorridos, y eso es algo que quiero precisar, quien hoy se dirige a la gente que nos ve a través de las cámaras, esta es la primera vez en mis 65 años que yo, primero, participo en un proceso político como este, buscando ser legislador. Nunca jamás yo he estado afiliado a ningún partido político. Esta es la primera vez que lo hago. Lo hago convencido porque este partido es el Partido del Trabajo y refleja en mucho eso de la justicia social que afortunadamente para mí me la dio la universidad cuando me dio educación gratuita y de calidad. ¿Qué es lo que me han dicho? Me han dicho, pues miren, los vamos a escuchar porque se trata de ustedes. Y mucha gente, y no quiero sonar petulante, mucha gente, gracias a la universidad, una universidad de casi 70,000 personas hoy, pues evidentemente me permitió adentrarme en sus casas, ¿no? A través de las redes sociales, y hay un número considerable de personas, cuando menos 50,000 personas, que seguramente me conocen por alguna referencia, buena, mala o regular, pero me conocen. Y entonces me dan la oportunidad de hablar y me escuchan. Pero todos me han dicho, aquí han pasado 20,000 personas con nombres y con detalles. Y fulanito de tal que hoy está en tal lado es un grosero, prepotente, soberbio, ganó y jamás regresó. Todos los que han pasado aquí jamás han regresado. Yo lo que les he dicho es que pase lo que pase, una vez que esto suceda, espero verme favorecido para convertirme en la voz de la gente en el Congreso, pero aunque no fuera así, de todas maneras voy a regresar a darles a la gente las gracias. Y eso no me lo enseñaron en la escuela, me lo enseñaron en mi casa. Entonces, esa es la primera queja. Mucha gente pasa solamente cuando hay elecciones y no se vuelven a aparecer. Segundo comentario, en lugar de que se gasten tanto dinero en espectaculares, pues que recorran las calles. Eso es lo que estamos haciendo, sin detrimento de que mañana o pasado aparezcan en el número de espectaculares de un servidor. Pero basta circular la calle pues, para ver los espectaculares de toda la gente, y es válido. A lo que quiero llegar es de que la gente se molesta, no tiene credibilidad, y en algún momento me preguntaron, ¿tienen credibilidad los políticos? Y yo le dije, pues depende de qué político estés hablando, ¿no? O sea, ¿tienen credibilidad las personas? Unas sí, otras más o menos y otras no. Entonces, hoy por hoy, eso es lo principal que me dicen. Hoy me decían, por ejemplo, si no es posible, hoy andábamos en la Plutarco, y es de veras... vamos a decir, me da risa, pero es una risa de disimular mi enfado, porque de un lado, de aquí para allá, está todo pintado y listo el jardín, ¿no? Es que somos de este partido y aquí sí nos dan agua. Y es que es increíble. Yo lo que le estoy diciendo a la gente, y lo he dicho no ahora, siempre, el día que entendamos que todos, absolutamente todos somos luz de una misma espiral, que somos lo mismo, y que lo único que nos diferencia es esto y esto, ese día vamos a estar mejores, porque lo que te atañe a ti, lo que te preocupa y te daña a ti, a mí también me daña. Ese es el gran tema, y no es hablando mal de alguien o estigmatizando a un político o a un partido, es trabajando y entendiendo que podemos tener puntos de diferencia, pero que debemos de convergir, y nuestro punto de convergencia es
el beneficio de la gente, sin importar de qué partido vienes, de qué familia eres, o cuántos años tienes, o qué sexo tienes. Y hablando de partidos, ¿cómo ves a los candidatos de los otros partidos por el mismo distrito? Pues déjame decirte que no tengo el gusto de conocerlos a todos. De hecho, mi primer acercamiento con ellos fue en el debate. Uh-huh. Veo caras de jóvenes, yo respeto mucho, valoro y siempre defenderé la posición de los jóvenes, porque aunque no lo parezca, pues también fui joven y hubo gente que creyó en mí y me dio un foro y eso me permitió crecer. Los jóvenes son valiosos, saben lo que está sucediendo, viven su realidad. Pero las personas que ya acumulamos juventud en la espalda, tenemos algo que se llama experiencia. Y cuando esa experiencia implica también formación legislativa, pues entonces podemos sumar y ser más fuertes todos. Me parece la gente con la que platiqué, una empresaria, dos chicos, una que representa al colegiado, la colegiada feminista, otro joven más que refiere y dice bien que desde muy joven fue funcionario, qué maravilla. A una persona que es exfuncionario del gobierno actual, que merece todo mi respeto. Entonces, pues yo veo que hay gente diferente, distinta, pero pues la última palabra la van a tener los electores. Yo lo único que puedo decir de quienes me acompañaron en ese foro es expresarles mi respeto y que jamás, nunca van a escuchar un improperio o una crítica de manera personal, porque yo no estoy en esta contienda para criticar a nadie personal. Estoy para proponer y para sumar voluntades. ¿Qué opinas de la separación que tuvo el PT y Morena aquí en el estado de Hidalgo? Pues yo te la contestaré con una pregunta. ¿Qué opinan ustedes, no? Es el único estado en el que sucedió esto. Es curioso, ¿no? Habría que indagar. Eso da para un reportaje que ustedes puedan hacer. ¿Qué opino? Que a veces no nos gusta lo que la realidad nos arroja. Lo único que puedo decir en el estado, y también lo digo con profundo respeto, porque es público, es que primero se generó una coalición. Segundo, dijeron que para seleccionar a los candidatos iban a aplicar encuestas, ¿no? Ustedes saben qué pasó. No hubo encuestas, no hubo esto, no hubo lo otro, y entonces la posibilidad de que alguien como un servidor, que no tiene una trayectoria dentro de un partido político, se aperture y que un partido como el Partido del Trabajo, insisto, con el que me identifico por cuestiones de justicia social, por mis orígenes, me dé la oportunidad, a mí me parece extraordinario. Yo no hubiese militado en 2 o 3 partidos más. Esa separación no tiene mayor razón de ser que los intereses de unos cuantos, desde mi modesta opinión, pero eso es un tema para que ustedes lo investiguen, y mi pregunta que yo les hago a ustedes, investiguen y publiquen qué fue lo que pasó. A ver si nos cuenta Morena, ¿va? ¿Verdad? Unas preguntas rápidas para conocerlo mejor. ¿El último libro que leíste? Mira, el último libro que leí fue uno de Robin Sharma, que tiene que ver con héroes de cada día. A mí me gusta mucho, bueno, ese es el último libro, me gusta leer mucho de superación, todo lo que tiene que ver con superación. Leí mucho sobre educación y leí mucho sobre derecho, pero mi lectura es lectura que tiene que ver sobre superación. No es el último libro de él, hay uno que ahora no recuerdo el nombre, no me viene a la mente, pero que tiene que ver sobre frases que han dicho gente que nos ha antecedido y que tiene que ver con la religión desde el punto de vista filosófico del crecimiento espiritual. ¿Cuál es tu pasatiempo favorito? El deporte. ¿A qué le temes? A la gente negativa, porque esa gente hace mucho daño. 3 logros personales. Pues haber aprendido a boxear, porque me daba pánico. Haber terminado mi carrera, porque nunca fui una gente brillante en la escuela, sí fui muy dedicado y tuve buenas calificaciones. Y lo más importante, el logro más importante que tengo en mi familia.
¿De qué te arrepientes? De nada. Todo lo que ha sucedido en mi vida puede no gustarme, pero es lo que arroja la persona que hoy soy. ¿Qué es lo que más te gusta de Pachuca y en general del Distrito 13? De Pachuca me gusta el reloj monumental y no sabes cómo sufro de ver que desafortunadamente las condiciones en las que está, y quiero ser enfático, no las critico. Valoro que la gente se exprese. Con lo que no estoy de acuerdo es que, como la gente no escucha, se desquiten con el patrimonio de todos nosotros. Pero eso viene a consecuencia de que las autoridades no escuchan, deben escuchar. ¿A quién admiras? Mira, en primera instancia admiro a un ser que es, desde mi modesta opinión, el creador de todo el universo. Llámale como quieras. Llámale Jesús, llámale Mahoma, llámale como quieras. Admiro, por supuesto, a grandes estadistas. Napoleón es uno de ellos, solamente desde el punto de vista de ser estadista. Admiro a Alejandro Magno, una persona muy joven que pudo conquistar el mundo, prácticamente toda Europa, siendo muy joven, su arrojo, su ímpetu, y por eso respeto mucho a los jóvenes. Quizá no lo hizo de la mejor manera, pero era lo que se podía hacer en ese entonces, y por supuesto admiro a mi padre. ¿Por qué la gente debería votar por ti? Bueno, yo diría que la gente debe de voltear sus ojos hacia un servidor, porque hay 40 años de trabajo que hablan de un hombre comprometido con una institución que hoy saben que me ha permitido llegar hasta donde he llegado y que me permite y me permitió llevarme el pan a la boca, formar a mis hijos, ayudar a mis hermanos, que todos han estudiado en la universidad, ahí estudiaron mis hijos. Yo no he sido una persona que se haya metido a la universidad para enriquecerse, vengo de donde les he dicho, de Lizardi. Gracias a mi trabajo, gracias a mi esfuerzo, mis hijos han tenido mejores estadios, pero no somos personas que vivamos en la opulencia o archimillonarios, aún a pesar de que el gobierno anterior me quiso involucrar en cosas muy desafortunadas y en las que hoy puedo decir, siempre mirando a los ojos a la gente, que yo siempre he tenido mis manos limpias, que cumplí con un proceso y que me investigaron mucho para encontrarme nada, porque lo poco o lo mucho que tengo, que no es poco, me decía un joven, es que usted es millonario. Le dije, bueno, no, yo no soy millonario, yo vivo al día. No, usted es millonario porque tiene una familia extraordinaria. Entonces dije, creo que tienes razón. Por favor, por último, un mensaje a las personas que ven o que van a ver esta entrevista. Bueno, yo quiero decirles que hoy la expectativa que todos tenemos en este proceso electoral, que es el más importante que se realiza en los últimos años en México, desde mi modesta opinión, tiene dos vertientes. La primera es de esas personas a las cuales yo no etiqueto ni refiero su nombre, pero que todos ustedes conocen, que llevan años viviendo de la política y que un día están en un encargo, después en otro, y de repente les acusan de enriquecimiento ilegítimo y de repente aparecen queriendo volver a figurar. De todas esas personas que son a las que se refieren la gente que hemos recorrido y que nos ha platicado y que nos dice, son gente que nada más vino a pedir el voto pero ya no regresó. Esa gente se va a sentar en un curul a que pasen 3 años sin hacer nada. Basta con que ustedes chequen exactamente de esta legislatura que va saliendo, quién fue la persona que más iniciativas presentó, quiénes son las personas que no tuvieron faltas, y se van a sorprender. Y eso no lo enseña un partido, no lo enseña una institución de educación, lo enseña la familia. ¿Por qué por nosotros? ¿Por qué por mí? Porque creo que puedo hacer diferencia y comprometerme a hacer lo mismo que hice en la universidad. Si fue bueno, si fue malo, si fue poco o fue mucho, los votantes tienen la palabra. Soy una persona que invirtió 40 años de su vida, de esos 40, 20 años en la docencia y los demás en las cuestiones administrativas. No tengo de qué avergonzarme, he trabajado arduamente y todo lo que he conseguido ha sido por mi trabajo. ¿Qué le digo a la gente? Que aquí en Pachuca, pues voten por la Cuarta Transformación, sin duda. Que aquí en Pachuca el Partido del Trabajo está apoyando a Claudia Sheinbaum. Vamos con Claudia Sheinbaum.
Me identifico con la señora desde el punto de vista de que es una persona formada en la academia, que pertenece al Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 3, es una persona que sabe a dónde va. Y me identifico también con el Partido del Trabajo por lo que he referido. Les invito a que voten aquí en Pachuca por el Partido del Trabajo, 5 de 5. Claudia Sheinbaum, nuestro diputado, nuestro senador, nuestra diputada federal, y por supuesto en este Distrito 13 me gustaría ser la voz de ustedes en el Congreso. Ofrezco trabajo, responsabilidad, compromiso, pero sobre todo algo que está probado, lealtad profunda a la gente, que es la que me ha permitido llegar hasta donde estoy. Así que si quieren que esto suceda, voten por el PT y recuerden que contigo sí. Muchas gracias.